Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Ustedes se dan cuenta de que vamos a jugar un partido y hay, con perdón, unos cabrones enfrente que nos quieren quitar lo que nosotros podemos conseguir. ¿No van a luchar por eso? ¿Se van a dejar quitar lo que tienen? No. Hasta morir, luchar para que no me quiten lo que yo quiero. Mis puntos, mi posible clasificación, el premio, lo que voy a llevar a casa, el bienestar de todo un país, de mi familia, de todos. ¿Me voy a dejar quitar eso? ¿Sin luchar? Chicos, ahí está. Hola, ¿qué tal? Lo saluda Luis Fernando Restrepo. Hemos escuchado en el arranque de este Táctica y Sistemas las palabras de Xavier Ascargorta, el gran estratega español. Esas palabras, las que escucharon ahí, las pronunció en su segunda etapa como seleccionador de Bolivia, del año 2012 a 2014, antes de uno de los muchos partidos importantes del entrenador con el combinado boliviano. Palabras que nosotros tenemos la suerte de conocer gracias a ese espectacular programa Fiebre Maldini del canal Movistar Plus que se emite en España. Increíbles palabras hacia sus jugadores antes de un partido. ¿Verdad, Héctor? ¿Qué tal? Héctor García, ¿cómo estás? Hola Luis Fernando, hola a toda la gente que nos escucha en este podcast quincenal. Sí, es palabras increíbles que recogen mucho más que fútbol y palabras increíbles en Fiebre Maldini, un programa del que tengo que confesar que yo era fiel seguidor cuando era más joven. Y esas palabras, Luis Fernando no sé si está de acuerdo, también recogen el sentimiento de un entrenador hacia un país al que dio mucho. Xavier Ascargorta, que falleció, como ya saben, el 14 de noviembre de este 2025 a la edad de 72 años. Un entrenador, déjame decirte, Luis Fernando, con un perfil muy estudioso y muy didáctico. De hecho, era licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y fue también profesor de táctica y estrategia en la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol, o entre otros trabajos, aparte de su papel como entrenador, también fue director de las Escuelas Deportivas Internacionales del Real Madrid. Un técnico que, por otro lado, y esto es muy importante, que ahora se ve como normal que los entrenadores españoles trabajen fuera en el extranjero, que abrió la puerta a todos esos entrenadores, casi un pionero, Luis Fernando, como entrenador para todos los entrenadores en España. Sí, además pionero, pero uno también se acuerda de Ascargorta, Héctor, como un viajero, ¿no? Como un hombre que emigraba, llegaba a diferentes países y dejaba raíces. Pues todos nos acordamos de él, de haber entrenado en Bolivia, de haber conseguido grandes gestas con Bolivia, pero también de haber entrenado la selección de Chile, haber entrenado varios clubes, incluso también en Bolivia, al Yokohama Marinos en Japón, al Chivas de México, más su largo, pues, trasegar por el fútbol español. Pero si les parece a todos los que conforman este equipo, que vamos a estarlos presentando poco a poco en este Táctica y Sistemas, Héctor, vamos a recordar al gran Ascargorta, seguramente como a él le habría gustado. Desde un recuerdo muy positivo, porque era un hombre que cuando uno se acercaba a él, irradiaba positivismo, era un hombre muy cálido, era muy optimista, era un hombre que se mimetizaba donde llegaba y tenía muchas cosas buenas que nos ha dejado, en especial en esa selección de Bolivia a la que llevó al Mundial de 1994. Me parece fantástico, pero déjame que escuchemos, para mí creo que vamos a coincidir todo este equipazo que vamos a tener hoy, coincidas tú también conmigo, para el punto de partida de Azcargorta como entrenador. Lo explica él mismo del siguiente modo en esta entrevista que grabó para el programa de televisión boliviano Operación Deportes, que conmemoraba precisamente esa clasificación. Se llamaba Rumbo al Mundial 94 de la selección de Bolivia, y en este corte que vamos a escuchar de ese programa vamos a entender el punto de partida de Xavier Azcargorta como entrenador. Yo tengo un concepto de autoridad que siempre lo defino como la suma de poder y de respeto. Hay una cosa, la disciplina de esta selección nos ha dejado a todos sorprendidos. ¿Cuál es la técnica, Javier? Esa es decir, es la autoridad, pero es una autoridad basada en poder y en respeto. Si tú solo tienes respeto,
y no tienes poder, obviamente te pasan por encima. Respeto hacia el jugador. Ese era uno de los pilares fundamentales de Ascargorta. Ahora sí, vamos a saludar a todo este gran equipo que hemos reunido en este Táctica y Sistemas, este podcast especial en el cual estaremos mirando la figura del profe Ascargorta, y por eso hemos reunido a gente que lo ha conocido en todo su proceso. Tenemos por un lado a nuestros expertos entrenadores. Marco López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un placer saludaros, colaborar con vosotros y más con esta figura tan especial de Xavier Azcargorta, que recientemente y lamentablemente nos ha dejado, pero del que guardamos unos gratísimos recuerdos como persona y como entrenador. Él es Marco López con licencia UEFA Pro. También tenemos a Carlos Luengo, analista de Coaches Voice, entrenador con licencia UEFA Pro también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí para hablar del maestro en el cual pude conocerle personalmente en un par de charlas y muy interesante. Tendremos mucho para abordar porque también tenemos invitados muy especiales aquí alrededor de esta pizarra donde siempre nos sentamos cada 2 semanas para analizar técnicos. Por un lado tenemos a Marco Antonio Sandi, ilustre jugador de la selección de Bolivia. De hecho, es el jugador que ha tenido más partidos internacionales junto a Luis Cristaldo, un total de 93 partidos, y por supuesto fue participante en ese Mundial de 1994 con ese combinado sudamericano. Sin duda un gran protagonista de todo este proceso, Ascargorta. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Un gusto poderlos saludar, poder conversar con ustedes y recordar a alguien tan especial como ha sido el profe Javier, así que a disposición para poder conversar sobre alguien que ha dejado huella en el país y nos ha marcado a todos los que hemos tenido la dicha de haber trabajado con él, ¿no? Y para completar de nuevo esta nómina titular, para hablar del profesor Xavier Ascargorta, tenemos a Pablo Escobar, jugador de la selección boliviana. Todos le recordamos esos grandes goles, sobre todo las generaciones pues, más recientes. Ahora es director de desarrollo de la Federación de Bolivia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, un saludo. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes y como lo marcaba muy bien Marco, poder hablar de una persona muy especial, muy querida por todos nosotros, aquí por todo el país. Así que gracias más bien por la invitación y bueno, a disposición. No, para nosotros es un verdadero placer tenerlos a todos ustedes y muchísimas gracias. Voy a comenzar por los que lo conocieron de cerca. Voy a comenzar por Marco Sandi. ¿Cómo era él en la intimidad de un vestuario? ¿Cómo era Ascargorta? Porque todo lo veíamos muy, claro, muy didáctico, muy optimista, muy, entre comillas, bonachón de cierta forma ante los medios de comunicación. Pero ¿cómo era él en el vestuario? Bueno, primero destacar que el profe para nosotros y personalmente fue un maestro, ¿no? Un maestro de vida, no solo de fútbol. El profe desde un inicio, cuando llegó a Bolivia, la primera charla que nos dijo, nos puso su primera frase, no excusas. Nos dijo, llevo poco tiempo en Bolivia y pues son puras excusas. Todo el mundo es que le echa la culpa a uno, a otro y nos dijo, no excusas. Venimos a trabajar, venimos a hacer las cosas. Él estaba con miles de frases siempre, siempre nos quedaron esas frases que ustedes compartieron al inicio del programa, algunas. Y él siempre hablaba y se preocupaba primero por la persona. Él decía, el futbolista antes de ser futbolista es hombre. Y eso él desde el primer día nos dejó bien claro, ¿no? Y que había que trabajar mucho. Él tenía siempre un temperamento fuerte, un carácter fuerte, pero él sabía cómo manejarla. Creo que la principal virtud del profe es que sabía manejar el grupo muy bien. Supo gestionar, jugadores complicados, difíciles dentro de los que estuvimos ahí en el Mundial, los que pudimos ir al Mundial, diversos, ¿no? Porque había todo tipo de problemas. El futbolista boliviano no era muy profesional en ese momento. Él nos ayudó a mejorar, a ser mejores profesionales y obviamente que nos dejó bien marcado de inicio lo que él quería, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Pablo si a él también de cierta forma le marcó alguna frase de Ascargorta, ahora también ya desarrollador de la Federación Boliviana. ¿Te quedó alguna frase de esas del profe? Sí, bueno, primero hacer notar algo que por ahí no sé si lo saben, pero
Eh, Increíblemente a mí, en realidad, el profesor Javier no me llegó a dirigir, ¿no? En la selección. Tuvo un lapso que yo no estuve y él era el entrenador en su segunda versión y yo no estuve. Sí lo enfrenté como jugador y por eso para mí tiene aún más valor todo lo compartido con él, porque yo no lo tuve en un vestuario, en ese contexto no lo conocí ni él me conoció, pero lo que significó para mí como un maestro es algo muy grande, muy bien recordado. Y la frase tiene que ver, tengo una frase grabada y en muchas charlas, ya sea de amigos o en mi momento de dirigir clubes o selección, y Marco lo sabe porque lo hemos compartido, hemos trabajado juntos, es que él me decía, Pablo, lo mismo, va en relación con lo que decía Marco. Pablo, hay que enseñar aquí a sacar la frase es que, hace esto, es que no vino, es Sí, claro. que Bueno, me es la que no se pasó pudo. No fuerte, se pudo. exactamente, es que no se puede, es que, Es entonces que está Pablo muy alto. elimina, tal cual, Sí, en sí. la frase es que elimínenla, hay que eliminar, y que tiene que ver con lo que acaba de decir Marco, no excusas, no es excusa, y bueno, aquí es una frase común, creo que del ser humano en general, ¿no? Es Sí, sí. que, Y esas y frases bueno, que van quedando, así no te hayan entrenado, nosotros sabíamos que no has estado bajo pues, las órdenes de él, pero sí sabemos que no, siempre los entrenadores van dejando frases. Por ejemplo, en Colombia, Maturana siempre dice que perder es ganar un poco, y eso se hizo popular entre toda la cultura del fútbol en ese país. Y me imagino que pues, Xavier fue dejando muchísimas frases por todos lados. Carlos, tú estuviste, pero fue en unas conferencias de él, ya desde otro lado. ¿Qué te quedó a ti esa presencia con el profesor Ascargorta? Lo que más me sorprendió de él era su tranquilidad, su seriedad, porque además con unas facciones muy marcadas sobre la tranquilidad, la serenidad, pero sí la unión entre táctica, psicología y la estructura, contando él en una época donde nadie era capaz de fusionar eso para convencer. Y quizás eso fue lo que más me impresionó, las anécdotas que contaba de cómo fue uniendo la táctica para convencer al jugador mediante la psicología y ordenarle en un fútbol sudamericano principalmente, donde el orden era algo que sí faltaba, y quizás eso fue lo que más. Claro. Y Marcos, quedó esa unión entre psicología y táctica tan enraizada en el fútbol por los cuales pasó Ascargorta. Es decir, se puede decir que hay esa escuela de Xavier Ascargorta en el mundo del balompié. Sin duda que sí, desde dos puntos de vista. El primero, que nos atañe a nosotros más de cerca en España, por ser un pionero. Más que un pionero, él se definía como un aventurero, un loco. O sea, así se definía, ¿no? Decía que un entrenador, no podía estar completo del todo sin pasar por Sudamérica, a la que consideraba una de las grandes cunas del fútbol mundial. Un enamorado del clasificatorio para el Mundial, como luego tuvo la gran oportunidad de clasificar para ese Mundial con los protagonistas que hoy tenemos, uno de ellos a Estados Unidos. Él dejó su vida tranquila. Él fue entrenador durante 8 años en España, fue el entrenador más joven en dirigir en primera división cuando se hizo cargo del Español. Él se declaró desde entonces perico de adopción, siempre ha sido españolista, y en aquel momento ya fue un aventurero. Empezó vocacionalmente a entrenar desde abajo, en el Laguna NAC, luego en el Aurrera de Vitoria, en el Nàstic hasta la llegada al Español, y de repente, cuando termina su etapa en Tenerife, decide montar una clínica de medicina deportiva en Barcelona, y es ahí cuando, adoptando una vida tranquila, le llega la oferta de Bolivia, y como dice él, Echeverri le debió decir a un representante: Azcargorta es el único loco en España que estaría dispuesto a ir. Pues fíjate, del ilustre desconocido, como le definió la prensa al llegar al país boliviano, a luego convertirse en una leyenda. Y como tú dices, sí, efectivamente, y yo creo que nuestros protagonistas hoy, sobre todo Sandy,
que tuvo la oportunidad de jugar ese mundial bajo la batuta del Bigotón, él dice que construyó ese equipo diciéndoles que el futbolista se tenía que querer a sí mismo y centrado en su propio equipo y en un potencial que quizás solo él veía en ese momento. Así que, como dice su libro, difícil de entender, imposible de olvidar. Yo que le quisiera preguntar a Marco Sandy, ¿en qué te cambió él? ¿En qué te cambió Ascar Gorta a ti? A ti como futbolista, en tu parte física, en tu compromiso psicológico con el fútbol, y cómo te llevó precisamente a ese mundial. A ver, primero creo que nos cambió a todos el chip de que había que ser positivo y que podíamos ser ganadores, ¿no? Una de sus frases era, pase lo que pase, seguimos jugando igual. Él nos inculcó a jugar de la misma manera, no importaba si jugabas de local, de visitante, entre amigos, lo que sea. Él siempre te inculcó el hecho de que teníamos que jugar al máximo. Entonces, él nos ayudó un montón a todos a entender de que éramos capaces de hacer cosas, que el boliviano era capaz de conseguir algo, a creer en nosotros mismos, ¿no? Y porque Bolivia siempre tuvo un buen plantel, siempre tuvo buenos jugadores. Bolivia en el año 90 no clasifica al Mundial por un gol de diferencia en la eliminatoria. Ya había una base que el profe supo manejar, supo gestionar adecuadamente. Yo no jugué esa eliminatoria del 90, yo me incorporo a esa recién, a ese nuevo grupo del 93, y él era demasiado inteligente. Lo que hablaban, él era un psicólogo en todo sentido de la palabra. Él instauró las charlas. Yo me acuerdo el primer día de entrenamiento, doble turno, y era después de la cena, charla. Y yo tenía compañeros que gritaban y decían, no, charla, yo no voy a ir a la escuela, que el colegio, yo por eso me dediqué al fútbol, no quiero como charlas. O sea, al principio costó entender aquello, ¿no? Me costó entender aquello. Alimenticiamente, Marco, ¿eran un desorden también? O sea, comían lo que fuera y llegaban tan solo a entrenar, o ya había cierta forma de bien vivir del jugador, pero Ascar Gorta la mejoró. No, no, obviamente que la mejoró en muchos aspectos, ¿no? Tuvimos nosotros algunos entrenadores pioneros. Yo tuve la suerte y la bendición de haber jugado en Bolívar, que Bolívar es uno de los clubes más grandes de acá de Bolivia. Y ya de esa época, don Mario Mercado traía entrenadores de primer nivel. Yo he tenido entrenador al tío de Shevchenko, Vitaly Shevchenko, lo trajo de Rusia. Él lo trajo al profe Jorge Abeger de la Argentina, que fue el pionero. Por ejemplo, ese entrenador fue el primero que trajo el doble turno a Bolivia, no se trabajaba el doble turno. Entonces, en ese aspecto había buen plantel, había buena base, pero no se sabía gestionar aquello, no se sabía gestionar bien. Y obviamente, como les dije al inicio, el futbolista boliviano no era muy profesional, era bastante indisciplinado, bastante light, obviamente no comía bien. Incluso cuando yo hice el curso de entrenador, allá hablándote el 2009, 2010, cuando terminaba, la tesis la hice precisamente sobre la alimentación del futbolista profesional y me encontraba con cada cosa, con datos que había jugadores profesionales que ni cenaban, comían cualquier cosa donde sea, porque no se entendía realmente ese profesionalismo con los futbolistas. Y el profe Javier modificó muchas de esas cosas, no solo la alimenticia, la parte física, porque paradójicamente él se encargaba todo, ¿no? Teníamos el preparador físico, pero el que planificaba todo era el profe Javier. El profe Javier era el que manejaba todas las cosas y lo principal que, como te dije, nos cambió la mentalidad de que éramos capaces de hacer. Y esa su frase nos quedó, pase lo que pase, seguimos jugando igual. Pablo, cuando tú mirabas precisamente a este equipo, a este entrenamiento, ¿cómo te iba formando a ti? Eh, Aunque desde la parte externa, pero ¿cuál era ese mensaje que te estaba llegando acerca de todo ese cambio que estaba haciendo el profesor Ascar Gorta con la selección boliviana? Primero, ni hablar desde lo futbolístico, eh, eh, era donde todo Bolivia, yo estaba más joven, pero era donde todo Bolivia quería estar, ¿no? Quería participar. Entonces, lo que se veía era una revolución, porque ellos fueron, creo que Marcos estuvieron 40 días en Europa primero, ¿no? En etapa preparatoria, o más inclusive. Eso ya era revolucionario, ¿no? El fútbol boliviano se enfocó en la selección, y eso lo generó él, ¿no? Eso ya previo al Mundial.
en lo que significó la clasificatoria y que los inicios para el profesor causaron primero incertidumbre, ¿no? Porque su primer resultado no fue un triunfo y ya la prensa evidentemente empezó a cuestionar cuando después fue mostrando ese cambio que se veía en el juego y en lo psicológico, por sobre todo, como dice Marco, porque el fútbol boliviano, el futbolista boliviano es técnicamente muy bueno, realmente juega bien al fútbol y necesitaba creerse un poco. Entonces, para todos nosotros era también un contagio. Él también generó un contagio por intermedio de Marco y de todos los jugadores que fueron parte de esa selección, tanto en eliminatoria como en el mismo mundial. Así que como hinchas y como amantes del fútbol, todos queríamos ser parte de ello y eran nuestros ídolos. Creo que en todo el continente marcó una época esa selección a la cabeza del profe Javier. Se veía el cambio eh, tanto de juego, que puede ser lo táctico, lo técnico, donde uno puede entrar en detalle y creo que Marco lo sabrá expresar mejor, pero por sobre todo en eso, ¿no? En la psicología, en la unión de la psicología, como lo marcaban antes. Eh, Así que no, nos generaba eso, que hoy lo seguimos recordando a todos, absolutamente todos. Son nuestros ídolos en el país, son los que marcaron una época de alegría a nivel nacional. Así que lo vivimos así. Y a mí particularmente, si bien no me dirigió, como lo dije antes, cualquier contacto que tuve con él, las puertas han sido de humildad, de generosidad y de enseñanza pura. O sea, cuando vos estabas en el medio de una tormenta, era un mensaje de si tomemos un café y él estaba abierto a simplemente proporcionarte la calma y la sabiduría que él tenía, ¿no? Era constante, era todo el tiempo y el positivismo, o sea, él no veía nunca algo que lo ponga mal en el sentido de buscar la forma de solucionarlo. Así que es un todo el profe Javier para mí, ¿no? El fútbol es lo que más recordamos, pero realmente es un hombre sabio en todo sentido. Yo le quisiera preguntar a Héctor García, nuestro editor en jefe en Coaches Voice, quien es un ratón de biblioteca de fútbol, ¿cómo se veía a Ascargorta en España, sobre todo en esta época? ¿Como un loco? ¿Como un hombre que se fue a ver qué podía pasar? ¿O sí se estaba percibiendo que estaba construyendo de verdad una verdadera escuela en Sudamérica y en Bolivia, y sobre todo llevando a este país a un mundial de fútbol? ¿Cómo se veía desde España? Sí, yo te hablo desde mi juventud, Luis Fernando. Sí, yo sé, por eso hice referencia a la biblioteca, ya sabía que venías por ese No, lado. yo mi primer recuerdo nítido de un mundial y recuerdo el mundial de 1990, pero todavía era bastante pequeño, pero mi primer recuerdo nítido de eso que ya tus imágenes se te quedan fijadas ahí es el mundial de Estados Unidos 94, que hace un entrenador español en Bolivia. Era como muy extraño, lo he dicho antes al principio, era como los entrenadores españoles no salían de España, no había entrenadores que trabajaban fuera de España. Entonces era como, ¿qué hace ese señor allí con ese bigote, con esa figura de profesor, casi de profesor de universidad? ¿Qué hace allí en Bolivia? ¿Y qué hace ese señor dirigiendo la selección de Bolivia? Y encima va al Mundial y juega contra España, entonces era una sensación rara de como que habíamos perdido un talento, estaba en Bolivia, pero a la vez luego también un sentimiento de orgullo de mira lo que ha conseguido. Entonces, eso es lo que hablamos antes, ¿no? Y se habla mucho de papel de pionero. El profe Azcargorta hizo eso, ¿no? Abrió una puerta, fue a Bolivia, a un escenario en el que no estábamos acostumbrados aquí en España, porque, claro, no sonaban las grandes selecciones, digamos, pero Bolivia era como una selección que la gente no tenía muy identificada y consiguió un hito en el que a partir de ahí, luego ha habido varios programas, hemos hablado antes de Fierro Maldini, en el que Azcargorta, la gente le miraba como, oye, mira lo que está haciendo, eso es una pasada. Yo a lo mejor si soy entrenador quiero ser como él, salir fuera, descubrir mundo, ir a Japón, ir a Chile, ir a un montón de sitios, ir a un mundial con Bolivia, ¿por qué no? Y muchos entrenadores de ahora se ven reflejados en ese viaje de Xavier Azcargorta y todo lo que ha dejado. Y a mí me gustaría, en relación a esto del mundial, preguntarle a Marco. Se habla mucho de los sistemas de juego, ese 4-4 desde el profe Azcargorta, esa frase que dice se juega como se vive. Marco, en los entrenamientos, ¿cómo era el profe? ¿Cómo era en relación a la táctica, a los sistemas?
¿Cómo trabajaba eso? ¿Era muy metódico en los entrenamientos? ¿Incidía mucho posicionamiento, repetición de conceptos? ¿Cómo era el día a día en el campo con él? Bueno, primero una anécdota que él mismo nos contaba es de que cuando él venía a Bolivia, se estaba despidiendo de su mamá, y le dijo que y se iba a Bolivia y su mamá le dijo, ¿te estás yendo de misionero? Pensó que iba de misionero a Bolivia porque se conocía muy poco, ¿no? Se conocía muy poco y se tenía el concepto de que en Bolivia eran solamente las poblaciones muy autóctonas y demás. Así que él siempre contaba esa anécdota y se reía, ¿no? Porque él decía, aparte que lo marcabas muy bien, cuando llegó le dijeron el ilustre desconocido, que como esa época no había internet, no había facilidad de poder recabar toda la información, había gente que ni siquiera sabía de dónde, qué trayectoria tenía el profe, ¿no? El profe primero fue uno de los que más remarcó y nosotros cambiamos a jugar a línea de tres, jugamos con tres centrales y él tenía un trabajo metódico intenso todos los días, ¿no? Todos los días era repasar conceptos, veía muy bien el juego, aparte que tenía muy buen cuerpo técnico, quiero destacar alguien que también es español, el profe Antonio López, que era su ayudante de campo, tenía al profe Carlos Aragonés, boliviano, que era su otro ayudante de campo, el profesor Luis Orozco era el preparador físico, y no era más, ese grupo, ese era todo su grupo de trabajo, ese era el cuerpo técnico que tenía el profe. O sea, el profe se preocupaba de todos los aspectos y veía muy bien el juego, veía muy bien el juego, cambió muchos, adaptó a jugadores a posiciones, como vieron jugadores que se salieron de la selección porque los quiso cambiar de posición y no quisieron, no entendieron. El profe cuando llegó nos dijo, los invito a hacer historia, hagamos historia para este país, porque no había plata. Nosotros fuimos al centro de alto rendimiento 40 días a entrenar y nos pagaban $20 de viático diario. No había más nada, no había sueldo, no había premio, no había absolutamente nada. Saquen la cuenta cuánto era que ganábamos. No había teléfonos. Cuando uno le tenía que llamar, tenías que las pesetas ese momento de un teléfono Sí. monedero, tenías que agarrar Sí. monedas así y te salía $7 el minuto llamar. O sea, llamábamos cada $7. cada 2, 3 días llamábamos y era más corto que un telegrama, ¿no? Estoy bien, no se preocupen, la familia, decir, no, estamos entrenando bien, gracias, paga, colgar, porque era carísimo. Una anécdota les cuento. El segundo fin de semana de que habíamos entrenado en el centro de alto rendimiento, el profe Javier nos dice, este domingo tienen libre, pueden salir, pueden ir a la ciudad y demás. Salimos ese día, ese domingo que no habíamos entrenado, que estábamos en Sant Cugat, en Barcelona, primero que era lejos el tren, y comprar o comer algo ahí afuera te salía el almuerzo más de $70, Ay. ¿no? Un almuerzo. Una hamburguesa era $40 y demás. Y la siguiente vez que quiso dar el permiso al profe, nadie quiso salir. Le dije, profe, preferimos entrenar, no salir. Buenísimo. Se quedaron todos. Alguna Preferimos escasez, ¿no? cocinar y entrenar que Sí. salir. Y además marca cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Hoy es impensado eso. ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Totalmente. Buenísimo. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar un poco de táctica. Ya vamos a meternos en nosotros siempre acá en Táctica y Sistemas, como ven ustedes, Marco y Pablo, tenemos la pizarra y la tenemos ahí bajo los reflectores. Ahí están sentados Marco, está sentado Carlos, está sentado Héctor, bueno, y ustedes ya les estoy poniendo por aquí las sillitas para que nos sentemos a hablar de táctica. A ver, Marcos López, ¿cómo se empezó a ver el sistema de Ascargorta? Nosotros siempre empezamos a valorar los técnicos en equilibrados, defensivos, ofensivos, con base en lo que van utilizando en el terreno de juego como figura. ¿Cómo podríamos nosotros ya definir a este Xavier Ascargorta dentro del juego como tal? Yo creo que sinceramente en la etapa española, Azcargorta fue un precursor de lo que luego sería, un impulsor de lo que luego sería la filosofía de Cruyff, Lillo, Grigol, Guardiola, porque él en su formación, y como os he comentado antes, fue el técnico más joven en debutar en primera división con 29 años en el Español,
él era eminentemente académico. Por lo tanto, él había bebido de la mejor formación posible y esa formación posible venía de la escuela del fútbol total. Obviamente, él se tiene que amoldar a los recursos disponibles, no renuncia al balón, obviamente, porque apuesta por jugadores de talento, implementa un sistema defensivo sólido. Vemos incluso fases de apretar al rival en la salida de balón. En ese clasificatorio de Bolivia ya se puede apreciar que ese 3-5-1-1 o 5-3-1-1 en ocasiones forma incluso una primera línea de 3 para presionar alto a la salida del rival. Entonces, todos estos, la libertad de movimientos de Echeverri, las incorporaciones de Platini Sánchez, la fijación de Ramallo arriba, las incorporaciones de segunda línea de Valdivieso, Sandy librando con los marcadores Quinteros y Rimba, eso es lo que podíamos y lo que hemos podido apreciar, que es no renunciar a un buen trato al balón, no renunciar a jugar bien, a lo que él consideraba hacer buen fútbol, y desde un orden y disciplina puramente europeas, lógicamente influenciadas por ese fútbol holandés, vamos a decirlo así, que ya formaba con 3 centrales, o alemán, de finales de los años 70 y principios de los 80. Y yo quería terminar esta locución preguntándole a Marco Sandy sobre ese stint, porque yo creo que aquí en España hubo una eclosión azcargorta, dentro de que le teníamos mirado con lupa, sobre todo los que éramos más atentos a estas cuestiones, pero que luego fue una revolución mediática muy superior a la que se puede recordar hoy en día, porque afortunadamente en este caso yo soy más mayor que Héctor, y a mí ya me tomó con una cierta edad y plena conciencia de lo que estaba viviendo y viendo. De hecho, ya os he comentado antes que tengo aquí la camiseta original del Mundial de Estados Unidos de Bolivia. Creo que hubo una eclosión, y no quiero perder la oportunidad de preguntarle a Marco Sandy por algo que me marcó mucho en esa época de juventud. Y es ese stint de 3 partidos que van del 25 de julio del 93 al 15 de agosto, donde Bolivia en casa bate a Brasil, a Uruguay y a Ecuador de forma consecutiva. ¿Cómo fue desde dentro del grupo y desde el propio Javier la gestión de esos 3 partidos que yo creo que marcaron un antes y un después en la figura del Bigotón? Es cierto que esos 3 partidos fueron trascendentales para nosotros, pero creo que fundamental fue el inicio. Ganar de visita a Venezuela, luego de estar perdiendo al inicio 1-0 y ganarle 7-1 de visita, creo que eso fue algo que nadie pensaba, honestamente, ni nosotros mismos. Teníamos fe en que podíamos ganar, pero no por una diferencia tan grande, ¿no? Entonces eso ayudó a tener una confianza enorme, la gente se ilusionó y demás. Y el profe manejaba muy bien las cosas. Él era muy, muy inteligente para manejar el grupo, para no dejar que se relaje el grupo. Entonces él siempre partido a partido te decía que era el partido final, que dependíamos de ese partido. Y alguna vez todos hemos comentado que la charla que tuvimos, porque luego nos toca Brasil, la charla que tuvimos previa al partido de Brasil, no sé si habló 1 minuto o 2. Él nos dijo, son buenísimos, son muy buenos, tienen un buen plantel, pero ¿y qué? Me importa cómo estamos nosotros, cómo están ustedes y lo que cada uno tiene que hacer. O sea, habló casi nada del rival, pequeñas cosas que hay que tener cuidado con aquello, pero él se marcaba más a lo que nosotros teníamos que hacer, a lo que teníamos que hacer y que podíamos marcar historia. Te remarcaba mucho, Brasil no perdió nunca una eliminatoria, es nuestra oportunidad, podemos hacer historia, podemos cambiar el rumbo de las cosas que se ha hecho. Y no era en la charla nada más, no era todos los días desde el entrenamiento, cuando estabas entrenando te motivaba en lo que corrías, te decía, acordate que tienes que marcar a Raí, acordate que va a venir Cafú por este lado, te molestaba y te generaba ese patriotismo, esas ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Que no nos van a machacar, que los machacamos, que vamos a venir encima. O sea, tenía la forma típica de poder manejar el entrenamiento motivado. Si alguna vez nosotros teníamos un mal entrenamiento, llegábamos al hotel y no daba tiempo a nada, decía directo a la sala de charlas, directo. O
se enojaba, nos llamaba la atención y decía, ¿qué creen que están jugando? ¿Que me van a perder un día de trabajo? Acá yo no vengo a jugar y ustedes están jugando con la ilusión de un país. Nadie se relaja ni un segundo. Yo quisiera preguntarle a Carlos a propósito, él que siempre también se basa todos sus análisis en estadísticas y en números, ¿cómo podrías definir tú, Carlos, a Ascargorta? Cómo lo puedes tú poner en todo el plano futbolístico? Pues yo te diría que fue un pionero. No sé si es cierto o no, yo por lo que he podido indagar. Para mí, siendo mi profesión más de análisis, sí es cierto que analizaba a los rivales, sobre todo en el balón parado, para potenciar a su equipo. Me refiero aquí a esto porque me he fijado en un dato en estos días que mejoró entre un 12 y un 20, de un 12 a un 20% la producción de situaciones a balón parado en sus equipos en una época en lo que le situaban como un, sí, era como un analista entrenador. No sé si es cierto, tanto para Marco como para Pablo. No, obviamente, en esa época no había analista de video ni nada. Todo era el profe que él por su cuenta hacía las cosas y el balón parado lo trabajaba muchísimo. Trabajaba muchísimo el balón parado. Yo le quería precisamente preguntar a Pablo acerca de eso. Ya él que está dentro del lado de entrenamiento, de formación, ¿cuál es ese legado táctico que le dejó Ascargorta al fútbol boliviano, Pablo? La versatilidad. Él, como indica Marco, Bolivia clasificó con una línea de 3 y los laterales, Marco, no me dejes mentir, Marco Sandy, los laterales que utilizó en gran mayoría de los partidos eran volantes de sus clubes, ¿no? O sea, le daban una libertad a los jugadores de movimentarse porque todos tenían gran calidad técnica. Entonces, él, en las charlas que yo tenía, por ahí un poco más de café, no en campo, me decía, al jugador boliviano hay que dejarlo ser, no hay que encasillarlo, porque suelto es bueno, es bueno. Entonces, ni hablar lo que marca, también marco que en esa época no había un análisis de video, no había todo lo que hoy como herramienta se puede tener. Y otro de los intercambios que he tenido siempre me decía, fíjate el rival, lo más importante siempre son tus jugadores y nunca dejes de darle un vistazo al rival para sacar ventaja. Pero estamos hablando en épocas en las cuales hoy eso es hasta normal, ¿no? Pero estamos hablando en momentos en los cuales como que él ya visualizaba antes lo que debía hacer. Así que desde lo táctico a mí lo que siempre me dejó, él le gustaba mucho la línea de 3, pero que los laterales volantes sean versátiles, que no sean lineales, ¿no? Que no sean lineales y que siempre le demos prioridad, porque como yo dirigí selecciones juveniles junto con Marco, él siempre me decía, no te olvides nunca la característica técnica del jugador boliviano, más allá de los conceptos y de ser cuadrado en algo, darle esa posibilidad de ser versátil al jugador boliviano, porque identifica rápido dónde poder jugar bien y ocupar espacio. Así que eran pequeños conceptos que vos vas sumando y que puede ser táctico, técnico y que desde lo psicológico sumado eh, terminaba de ser, encajaba todo con un contexto nuestro, ¿no? De Bolivia. Eso también es fundamental. Él conseguía adecuar a nuestro contexto toda su sabiduría y nada, era muy bueno. A eso, por favor, quiero acotar algo, que nosotros en la eliminatoria no jugamos con ningún volante de contención. Nosotros jugábamos los tres centrales, él llamaba carrileros, los puso a Luis Cristaldo y a Carlos Borja por derecha, a Luis Cristaldo por izquierda. Carlos Borja era un mediocampista ofensivo, él jugaba siempre de 8, jugaba de 10, era ofensivo. Luis Cristaldo era el único que era volante de contención, él jugaba en su equipo de contención y lo pone de carrilero por izquierda. Los dos que jugaban en teoría de contención, que jugaban juntos, Milton Melgar y Julio Valdivieso, los dos eran ofensivos totalmente, eran 10 en sus equipos, eran jugadores ofensivos de creación. Jugaba por izquierda como un mixto, jugaba Marco Echeverri, por derecha Erwin Sánchez, que los dos dentro de su equipo siempre fueron los creadores, jugaban de 10 y solamente
William Ramalho de punta. Entonces no teníamos nosotros, si tú revisas ahí decían todo, ¿y quién marca en ese equipo? Todos. Él decía, marcamos todos, no marca uno. No Es decir, que solamente podemos eso, la decir que fue función es de todo. pionero en la versatilidad del jugador, que antes eso no existía, no pasaba. Totalmente. Y aparte, la primera vez que jugamos con ese equipo que habíamos perdido con Chile, bueno, ya el primer partido antes de ir a la Copa América, porque habíamos jugado con Honduras, le habíamos ganado, habíamos jugado unos partidos allá en España y íbamos afinando aquello. Pero cuando la prensa vio, decía, ¿cómo vamos a ganar si Bolivia juega con un solo delantero, que era William Ramalho? El único punta que jugaba William Ramalho. Pero él siempre te decía, no es con la cantidad de delanteros que tú juegues, sino es con la cantidad de jugadores que llegas al área rival. Y a nosotros él nos exigía que siempre llegáramos por lo menos 5 al área rival. Teníamos que llegar por un lado, por el otro. Y si tú revisas los partidos que hemos tenido, siempre teníamos 5 en el área rival. O sea, había una libertad esa que hablaba Pablo, que él siempre te ponía, pero él decía, hay una libertad con responsabilidad. Acuérdense qué cosas tienen que hacer, tienen una función. Y esa línea de 3, nosotros en defensa, él llamaba, se vuelve línea de 5. No era línea de 3. En defensa él te decía es una línea de 5. En defensa es una línea de 5. Y eso nos ayudó y realmente entrenamiento tras entrenamiento, a entender lo que él quería hacer en el juego y con la calidad de jugadores que teníamos. Y en el banco, teníamos en el banco a un Ramiro Castillo que era figura, jugó en River Plate de la Argentina, un jugador de los mejores que he visto en mi vida y no tenía lugar porque había cada jugador en los que rendían y lo que se tenía que hacer, ¿no? Avanzadísimo Héctor, ¿no? Avanzadísimo Ascargorta. Llegó a esa versatilidad que por estas tierras sudamericanas no se conocían en esa época. Sí, sin duda, era un técnico, no sé si Pablo y Marco están de acuerdo, moderno para, digamos, ese tiempo. Pero sí me gustaría con Marco retrotraernos, hacer un viaje al pasado, al 17 de junio de 1994, el partido contra Alemania. Voy a recitar, Alemania venía a ganar el Mundial, pero estaba viendo los datos, ojo el equipo que tenía Alemania, Bodo Illner, Breme, Kohler, Berthold, Moller, Hassler, Matthaus, Sammer, Effenberg y arriba Klinsmann y Riedel. Marcos, enfrentasteis a esa Alemania, que venía a ser campeón del mundo, un super equipo, viendo los nombres, es muy difícil mejorar esa selección. Habéis hablado mucho de táctica, de filosofía, pero no sé si te acuerdas de cómo fue la charla en ese vestuario del estadio de Chicago, cómo fue la charla del profe antes de saltar al campo, qué os dijo, cómo transmitió. Bueno, todo el tiempo él nos remarcaba de que nosotros éramos muy fuertes y que veníamos bien, que estábamos bien preparados para afrontar aquello. Como te dije, parecido a lo que pasó con Brasil. Habló poco del rival, pero ya en la semana trabajábamos, ¿no? Nos explicaba de que nosotros teníamos que fijar los centrales a Klinsmann y a Riedel, que eran los dos que jugaban arriba, nos decía, nos facilita porque vamos a poder tener a ellos fijados con hombre libre y en el medio vamos a tener superioridad. Teníamos superioridad, ¿por qué? Porque teníamos a los dos carrileros por fuera, teníamos a Vladi Soria que se incorpora por la lesión de Marco Echeverri que no entra de inicio, Vladi Soria se incorpora con nosotros junto con Milton Melgar y jugaba Erwin Sánchez y Julio Valdivieso, los mixtos, abiertos, y con William Ramalho arriba. Pero en el medio teníamos superioridad. Si tú revisas el partido, hay fases del juego donde nosotros manejábamos la pelota, pero de una manera muy buena, tal así que las primeras opciones de gol son nuestras. Luis Cristaldo tiene 3 que dan la malla de afuera cerca al arco, que no pudimos definir, pero jugábamos de igual a igual, jugábamos de igual a igual. El profe te daba esa confianza de decir, no importa quién sea. Y aparte Marco, que teníamos nosotros compañeros espectaculares, ¿no? Aprovecho para sumar lo que estás diciendo y contarle a todos que una vez hicimos un ejercicio en selecciones juveniles previo a un partido de sudamericano con la selección juvenil de Bolivia, si mal no recuerdo, Marco, y le hemos mostrado ese partido, no sé si recordás, Sí. porque jugaba tan bien y que nosotros todos los días entrenábamos con estos chicos, estoy hablando de hace un año, ¿no? Hace poco tiempo, con estos chicos, entrenábamos todos los días, todos los conceptos, mostrándole el trabajo, cómo era, y cuando vemos ese video, le decimos, pero aquí está todo, o sea, esto se hizo hace
cuántos años, Bolivia lo hace. Entonces está demostrado en ellos. Y entonces lo sentamos en una sesión de video y le mostramos esa Bolivia para decirle, miren, esto es Bolivia contra Alemania. No sé si te acordás, Marco, sumado a lo que estás diciendo, Sí. porque vos lo veías jugar era contagiante. Entonces, que los chicos vean emocionados de decir, eso es Bolivia en un mundial contra Alemania. Y eso, ustedes son los siguientes. O sea, era el mensaje. Perdón, Marco, quería sumarle eso porque me acordé No, de no, esa anécdota. no, y muchísimas gracias, Pablo, porque esos son los momentos que van dejando pues el legado en el fútbol de cada país. Y yo le quería preguntar, y ya para ir cerrando, a Carlos como analista y luego a Marcos, Marcos López. Carlos, en España se le dio la importancia a Xavier Ascargorta como se le dio en Sudamérica, por ejemplo. ¿Sí se le tiene en ese sitial que el profe Ascargorta merece? Aquí en España yo creo que nunca hemos sido de alabar mucho a los entrenadores, solo en función de si han ganado títulos. Y quizás el más simbólico ha sido con Luis Aragonés, que su legado ha quedado ahí, pero hasta el último título no se le dio. Entonces con Azcargorta. Yo creo que no hemos sido lo suficientemente justos porque solo hemos valorado el título. Como no obtuvo títulos importantes aquí en España, es como, bueno, se ha ido fuera porque aquí no vale. Y quizás para los que analizamos y nos gusta tanto el fútbol, fue un pionero. Y de hecho, para mí, un dato curioso es que todos sus partidos estaban vivos. Eran partidos de muy pocos goles en contra. Entonces, estar en disposición de poder ganar o poder empatar, eso en una liga tan competitiva como la española, y hablo época del Español, hablo época del Sevilla, hablo con jugadores como Cristóbal, como Toni, Lardín, como en el Sevilla con Zúquer, con Rafa Paz, con Unzúe. Para mí eso es muy importante y de hecho tiene casi 1,5 puntos por partido en 230 partidos en España, ¿eh? Que muy pocos entrenadores, incluso de la actualidad, tienen, ¿eh? Obviamente la dimensión que alcanzó allí no es comparable, porque la vivencia de lo que consiguieron juntos con aquel equipo va a perdurar allí por siempre. En cambio aquí la perspectiva es distinta, es decir, tenemos que separar lo que es el global de lo analítico. La gente que sí efectivamente sigue el fútbol o lo hemos seguido de más cerca, pues ya lo has visto. Alguien de provincias que seguía incluso en la distancia cuando los partidos casi ni se retransmitían por televisión, salvo pequeños fragmentos con los goles y poco más, y acabamos con, pues eso, con una camiseta de la selección boliviana poniendo en valor aquello que estaba consiguiendo. Yo creo sinceramente que el valor que se le da a Javier viene de dos vías. La primera, de ser un hombre consecuente, que tomó decisiones vitales siempre a lo largo de su vida, manteniendo el mismo rumbo. De entrenar a dejar de entrenar, a unirse a retos complicados. Y el punto de inflexión yo creo que es que Javier identificó en España que se le había encasillado como un entrenador para equipos medianos, vamos a decirlo así, en problemas. Y él, como buen espíritu aventurero, lo que quería precisamente es lo que le transmitió a ese grupo de jugadores que nos lo están comunicando ahora: hacer historia. Y él sabía que aquí no iba a poder hacer historia. Entonces se embarcó para hacer historia y lo consiguió. Y a partir de ahí tomó otra vez otra decisión vital, que es conocer mundo, irse a Japón, irse a China, las escuelas internacionales del Real Madrid, incluso ese pequeño periplo en Chile, pasar por México, volver a entrenar a Bolivia, pero siempre desde una perspectiva de experiencia vital, porque él ya había hecho historia y él era plenamente consciente. De hecho, hay una frase que deja lapidaria y es que cuando
Cuando van al Mundial del 94, él le comunica ya al presidente que pase lo que pase en el Mundial, lo va a dejar, y de hecho él dice: me asusté un poco de la dimensión que estaba tomando mi persona. Entonces, él, consciente de eso y de que ya habían hecho historia, se dedicó a conocer mundo y luego volver a entrenar, pero desde otra perspectiva. Eso aquí también se valora, pero claro, no se valora desde el punto de vista general como pueda ocurrir con entrenadores de grandísimos éxitos como Guardiola, como Luis Enrique, etcétera, etcétera, sino más bien como aquel aventurero. Y termino con esto. Aquí hubo dos bigotones en la época de los primeros 90 que precisamente eran los dos aventureros y precisamente marcaron a una generación, que eran Miguel de la Cuadra Salcedo, que era aventurero de por sí, Aventura 92, mucha conexión con Latinoamérica, y Javier Azcargorta. O sea que fíjate si, tirando del hilo, mira si en España ha tenido trascendencia o no Javier. Para cerrar, y les voy a pedir a ustedes 5 que por favor me den una palabra con la cual ustedes van a recordar a Azcargorta. Por favor, una palabra cada uno, porque así vamos a cerrar este programa homenaje a Xavier Azcargorta, ese gran entrenador que llegó a las tierras sudamericanas a cambiar el fútbol de esa zona del mundo, y ese hombre que también a través de los medios de comunicación y de todo su entrenamiento en España también dejó su huella. Comienzo por Marco Sandy, jugó con él. ¿Con qué palabra definirías tú a Azcargorta? Maestro. Sabiduría. Entrenador. Consecuente. Transformador. Bueno, y la mía, yo diría formador. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Marco Sandy, a Pablo Escobar, a Héctor García, a Marco López, a Carlos Luengo, por haber estado aquí en este programa que de verdad nos ha movido la fibra, porque Xavier Azcargorta dejó muchísimo. Más allá de un balón de fútbol fue la formación, la sabiduría, ser maestro, ser consecuente con una cantidad de jugadores que ahora son personas en el mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este Táctica y Sistemas de Coaches Voice en español. Se despide de ustedes Luis Fernando Restrepo. Hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.